Estás escuchando Placeres Divinos con Esteban Cafo, un blend de música, vinos e información por FM Blog 94.1. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Muy bien, y lo anunciado, tenemos ya en línea al ingeniero agrónomo y enólogo Edgardo del Popolo. Te saludo, Edgardo, muy buenas tardes. Hola Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Escucharte. Igualmente. Edgardo, bueno, agradecido por este rato que nos dispensás para compartir información y transmitirnos algo de tus conocimientos para aquellos interesados en saber algo más de cómo se llega a esos vinos que disfruta, esos vinos de calidad que disfruta después en su mesa. Y me gustaría focalizar en esta charla sobre este periodo que estamos transitando, este periodo en que la vida sigue, pero un poquito más aletargada y tranquila, ¿no? En este periodo de otoño-invierno, previo que se vuelva a reiniciar el ciclo vegetativo de las plantas. Concretamente, lo que disparó esta consulta es un posteo tuyo de hace unos días comentando respecto de el efecto que tienen las nevadas en el viñedo. ¿Cómo es el comportamiento y qué efectos tiene el agua en esta época del año en las plantas? Bueno, sabes que el efecto, más que de las nevadas, el efecto del agua, nosotros tenemos un clima continental en donde no llueve, no tenemos lluvias invernales. Las lluvias invernales son muy escasas y justamente tenemos lluvias cuando tenemos la suerte de tener nieve en la cordillera, producto de un frente que comienza en el Pacífico. Normalmente tenemos lluvia y nevadas después de un viento sonda, y el viento sonda es un viento que se origina en el Pacífico. Uh-huh. Es una situación de baja probabilidad de ocurrencia, ocurre un par de veces al año. Y como decía, como tenemos clima continental, cuando eso ocurre, cuando tenemos un frente, un sonda, un frente frío, algo del sudeste, o dos frentes que se encuentran, y tenemos la suerte de tener lluvias sobre todo en la zona donde están los cultivos, es algo muy bueno. ¿Por qué es algo muy bueno? Porque las lluvias de invierno, en cierta manera, cuando ocurren en climas continentales o desérticos como el nuestro, emulan a las condiciones de climas mediterráneos, y lo bueno que tienen los climas mediterráneos es que el régimen de lluvias más extendido que tienen, comparado con el nuestro, hacen que las plantas terminen en muy buenas condiciones su invierno y comiencen una buena primavera. Uh-huh. Si esto es a través de nevadas, nosotros tenemos años extremadamente secos, de hecho estamos transitando un periodo largo de sequía, pero los años que hay nevadas, este año ya hemos tenido 2 nevadas interesantes en la cordillera que han llegado inclusive a las zonas más altas del Valle de Uco. Son años en donde el perfil de suelo se recarga y la primavera parte con muy buena humedad. Y partir en la primavera con buena humedad de suelo significa generalmente que vamos a tener una muy buena brotación. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación del agua en el suelo y la brotación? El agua actúa como un agente homogenizador de la temperatura del suelo, ¿sí? El suelo seco tiene diferente temperatura, en donde está más húmedo suele ser un poco más atemperado que donde está seco, que suele ser un poco más frío. Entonces, tanto el crecimiento radicular de primavera como el crecimiento vegetativo podría ser variable si el año es extremadamente seco. Cuando tenemos un suelo con un perfil mojado por las lluvias o por las nieves, que tienen una infiltración muy buena porque se aprovecha el 100% del agua después de una nevada, sí. El suelo se encuentra con un patrón de humedad muy homogéneo, y eso favorece mucho tanto al crecimiento de raíces como a la posterior emisión de brotes y la brotación, que normalmente es muy pareja. Así que eso es un poco técnicamente lo que ocurre. Al productor siempre le gustó tener un invierno no muy lluvioso, pero sí no seco tampoco, sino con lluvia suficiente. Y para quienes estamos cultivando la vid hoy en día en el Valle de Uco, y sobre todo a más de 1100 metros de altura, tener
un par de nevadas por temporada verdaderamente nos agrada mucho y nos beneficia, porque es una forma de tener en forma natural un riego. Claro. En los últimos 15 o 20 años en la viticultura argentina hemos estado regando en invierno, cosa que antes no se hacía. Cuando no existía el riego presurizado, cuando no existía el riego por goteo, o no habían otras formas de riego y se regaba por surco, inclusive no habían perforaciones, había derecho de riego. Uh-huh. El productor tenía que esperar que el derecho de riego retornara en la primavera, porque se venía después de una corte invernal. Entonces, ni bien el agua llegaba a través de ese derecho, las fincas se comenzaban a irrigar, y esto pasaba más o menos en esta época, de aquí en adelante, cuando los derechos de riego se vuelven a constituir, porque se libera el agua, digamos, desde los ríos hacia el sistema de canales y acequias. Uh-huh. Bueno, lo bueno de tener hoy en día riego presurizado, perforaciones, y ayudados por el factor natural, que es el agua de lluvia y las nevadas, es que podemos regar en invierno, cosa que antes no era algo muy común. Y cuando yo mencionaba nieve, muchas veces escucho, eso es vida, ¿no? Agua es vida. ¿Por qué? Porque además de ser agua que poco a poco se va derritiendo, constituye al mismo tiempo algo así como un reservorio natural. Esa nieve acumulada, que después en la época del deshielo se va derritiendo paulatinamente, y es como un estanque natural. El agua en estado sólido que se mantiene, y cuanto más acumule, más tranquilidad para una zona que es intrínsecamente seca, ¿no? Totalmente, tal cual lo que decís. Vos imaginate en zonas en donde las lluvias invernales son de tipo, bueno, como decía recién, mediterránea, o sea que llueve, pero no llueve con el nivel de precipitación que nosotros tenemos en nuestras lluvias de primavera-verano, que son lluvias tal vez muy cortas en tiempo, pero intensas, por lo tanto llueve mucho volumen en poco tiempo. Esas lluvias prácticamente se aprovechan poco. Según el tipo de suelo, en algunos suelos se aprovechan nada, porque todo el agua escurre y va a las zonas bajas. Claro. Y en donde hay suelos más permeables, más arenosos o con piedra, se aprovechan en un porcentaje que varía, puede ser desde un 30 hasta un 70%. Uh-huh. Ahora, las lluvias invernales de baja pluviometría, que llueve gradualmente poco pero bien extendido, o las nevadas, se aprovechan todo. Claro. Así que, como vos decís, el suelo actúa como un reservorio, y como muy bien dijiste también, es fuente de vida, porque no solamente beneficia a la acumulación de agua en el suelo, sino también a toda la vida del suelo, a la vegetación natural que está en el suelo, a los microorganismos, a todo lo que compone la microflora y la microfauna del suelo, que siempre quienes cultivamos algo, y en este caso fundamentalmente los que cultivamos la vid, queremos tener un suelo vivo. Claro. Te he visto también en esas imágenes que vas posteando en tu sitio, con tu equipo en el proceso de poda que acaba de terminar, o está terminando en algunos lugares. Yo me acuerdo de chico que los viejos decían, hay que podar los meses que no tienen R's, ¿no? De mayo a agosto como mucho. Esa es la época de poda en nuestro hemisferio, ¿no? Eso se refería a las plantas de jardín, meses sin R, esa era la ayuda mnemotécnica. Comentame un poco, o comentanos, para los oyentes también, en la poda, ¿qué es lo que se busca hacer en la planta? Muchas cosas se buscan, fundamentalmente, inclusive que en la viticultura actual han surgido tantas nuevas variantes y formas y estilos de conducción, que podría decirte que no tienen un solo objetivo. El objetivo principal de la poda es regular la producción de madera, o sea, de brote, sarmientos, y de fruta, ¿sí? Porque uno podría no podar a la vid, y la vid seguiría emitiendo material vegetativo y fructificando, pero no puede hacerlo a razón de sin límite. Hay algunos sistemas que se impusieron en la década del 90 que eran sin poda o de poda mínima, en donde se acumulaba demasiado material vegetativo, o sea, año tras año se iba acumulando sarmiento producto de los brotes y brotes producto de los sarmientos, que iban
cambiando la expresión vegetativa de la planta, achicándola, digamos, convirtiéndola más bien en un arbusto y achicando el tamaño de la fruta. Eso se puede hacer. Con lo que hace el viticultor al podar una planta es tratar de poner en condiciones y regular y mantener un equilibrio entre la vegetación de la planta y la fructificación. Por eso todos los años, en los meses sin R, como vos decís, se poda mayormente a partir del 1 de junio. Algunos, los más ansiosos, empiezan a mediados, fines de mayo, y los más lentos, podría decirte que terminan en septiembre. En septiembre básicamente están terminando de atar, pero fuertemente junio, julio y agosto se poda y se ata la vid en la mayoría de las explotaciones de Argentina, yo te diría desde el norte hasta la Patagonia. En el momento de podar, además de darle ese control vegetativo, ¿dónde se da ese corte y cómo se hace? Mira, una planta de vid tiene, digamos, su madera de distintos años, ¿no? Su madera desde más vieja a más nueva comienza con el tronco, que tienen, de acuerdo a la edad de la planta, digamos, desde recién plantado, desde un año hasta la longevidad que tenga, si el viñedo ha sido bien cuidado, puede llegar a tener 100 años o más el tronco. Del tronco suelen surgir lo que nosotros llamamos brazos, que son los portadores de la madera nueva, que es la madera del año anterior, que llamamos sarmiento, que es la que va a aportar la fruta. O sea que los elementos de la poda normalmente son sarmientos de un año, ¿sí? O pitones. El sarmiento que se poda, digamos, en una suerte de rama, que nosotros comúnmente llamamos cargador, de 6 a 8 o 10 yemas, tiene un año de edad, y sobre ese sarmiento van a erigirse los brotes que van a aportar la fruta. También se puede podar en una poda corta, en donde lo que se dejan son elementos más cortitos de poda, en lugar de ser una rama o ese cargador que mencionaba de 6, 8, 10 yemas, es un pequeño espolón o pitón de 2 o 3 yemas, del cual también surgen los brotes que van a aportar la uva. Así que siempre que podamos, nosotros rebajamos la planta sobre la madera de 2 años o más para dejar la madera de 1 año, que es la que va a dar el brote fructífero. La poda se hace normalmente con tijera, cuando una planta se ha envejecido y no se ha cuidado bien, o sea, como normalmente decimos, enmaderado, se puede podar con serrucho también. No es hoy en día ni lo más común ni lo más aconsejable, porque si uno tiene que hacer un corte muy grueso, puede ir en detrimento del estado sanitario de la planta, porque es fuente de ingreso de enfermedades. Así que se trata de hacer mayormente cortes con tijera o con tijerones, para dejar estos sarmientos productivos, ya sea a modo de cargadores, de pitones, que van a aportar la fruta. Respecto de los injertos, en general se tiene como que en Europa, sobre todo después de lo que pasó con la filoxera, el pie, sobre todo el pie americano y con injerto de cepajes nobles, es lo recomendable. En Argentina se usan las dos formas, pie franco y pie injertado. ¿Cuál de las dos opciones preferís vos, o en todo caso, cuáles son las diferencias? Porque creo que en ambos casos se pueden obtener buenos resultados, pero ¿en qué incide pie franco y pie injertado? ¿En qué incide en el producto final? Digo, ¿en qué incide en el resultado final? Si yo planto, como se dice, ceteris paribus, dejando todo lo demás igual, en un mismo lugar, una vid pie franco y otra vid injertado, ¿cuál es el resultado esperable en uno y otro caso? Mira, yo creo que a todo viticultor que ha visto crecer una planta y que ha convivido con una planta por muchos años, si le hacen esta pregunta, creo que a todos los que han podido tener la experiencia de cultivar una planta en pie franco o pie americano, va a preferir siempre el pie franco. O sea, la planta en su estado natural, la misma variedad que produjo sus raíces y que fue a un lugar determinado para poder crecer y producir. Lo que pasa es que hay ciertos lugares en donde el pie franco puede estar condicionado
por el suelo, puede estar condicionado por el agua, puede estar condicionado por plagas que existan en el suelo y que puedan perjudicar la longevidad de la especie. Por lo tanto, se ve en la necesidad de tener que ser injertada, porque de lo contrario la vida de la planta podría verse perjudicada, podría disminuirse, y con ello disminuir la vida de la planta, es una forma también de no hacer algo sustentable y de también en cierta forma ir en detrimento de la calidad. Yo, para tener un pie franco en un suelo contaminado con nematodos, que es una plaga de radicular o con filoxera, o con problemas de salinidad o de algún elemento en exceso que cause toxicidades como el hierro o el calcio en determinadas condiciones, no necesariamente en nuestro medio, en Mendoza, yo prefiero tener una planta injertada. Pero si no tengo, digamos, ninguno de esos problemas, si yo tengo un suelo en donde no tengo problemas de potencial riesgo de nematodos, de filoxera, de toxicidades, de salinidad, etcétera, sin duda que el pie franco es más que bienvenido, porque el injerto, como lo dice la palabra, es un injerto, ¿no? Es como un trasplante, no es... Es como que si fuese una persona sería como un trasplantado, ¿no? Claro. No es igual, es igual. Ahora, en el Valle de Uco tenemos suelos muy arenosos, y en los suelos muy arenosos pueden haber, hay normalmente nematodos que complican el buen crecimiento de la planta. A veces hay viticultores o productores que dicen, no, pero las plantas pueden convivir con los nematodos. Sí, siempre que las poblaciones sean muy bajas, y uno nunca sabe qué va a ocurrir con la dinámica poblacional. Si de golpe la plaga por alguna razón medioambiental va a explotar y va a terminar malogrando ese cultivo que como todos sabemos es una inversión, y normalmente el cultivo de la vid, siendo una planta perenne, uno lo hace con el objeto de que sea para toda la vida. Claro. Por lo tanto, tener malogrado una plantación al séptimo, octavo de año no es para nada ni agradable, ni ayuda a la calidad, ni ayuda a la sostenibilidad, ni tampoco al negocio. Y respecto de otro tema que creo que lo dejamos planteado para la próxima charla, le voy tomando el gusto a tu capacidad docente, ¿no? A la claridad con que expones esto para los oídos de aquellos que tengan curiosidad por conocer sobre el tema, sin necesidad de ser un técnico como lo sos vos, pero siempre es bueno recibir información que sea fácil de entender. Entonces te decía que queda como planteado para una siguiente charla el meneado tema, que es un clásico que va y viene en las mesas de discusión para calentar el pico, que es el tema terroir. Así como estamos hablando de injerto sí, injerto no, pie franco y demás, y preferencias o argumentos, lo del terroir creo que es una discusión que no sé hasta qué punto es productiva al final, ¿no? Pero definiendo terroir como un conjunto de suelo, clima e impacto del hombre, del que trabaja en ese cultivo, yo creo que lo que sí ha evolucionado un montón es el factor humano. En los últimos 50, 80 años en el mundo y en los últimos 20, 30 en nuestro país, lo que ha crecido enormemente es el conocimiento, la tecnología, el entender mucho más pormenorizadamente con la ayuda de la tecnología qué es lo que pasa y a partir de ahí actuar en el proceso de vinificación manteniéndolo como un proceso natural, pero mucho más acotado y conducido. Entonces es el factor humano el que varía. De todos modos, el clima y el suelo, por suerte, siguen siendo factores que están fuera del control humano al 100%. Y a su vez, tienen cada uno de ellos su incidencia. Entonces, con todo este relato, digamos, lo del terroir, si bien el factor humano ha crecido un montón en incidencia, ese conjunto natural de clima y suelo, evidentemente le dan una identidad. Muchas veces decimos, somos lo que comemos. Y creo que en eso de que somos lo que comemos, si lo aplicamos a las plantas, va a pasar, o tiene que pasar, que necesariamente, según se alimente y según el medio ambiente donde esté la planta, va a tener un comportamiento y un resultado distinto.
Entonces, inclino para mi punto de vista la opinión a que sí hay terruños y sí hay diferencias que incluso muchas veces en poca distancia se aprecian diferencias. Pero la opinión del que sabe, que sos vos. Anunciame tu planteo y lo desarrollamos en una siguiente charla. Solo titulares. Mirá, sí, es un tema donde hay muchísimo que cortar y daría tal vez para un programa entero y nos quedaríamos cortos, da para mucho, da para charlas muy largas. Es un término, el terruño o terroir es un término bien abstracto, ¿no? Y yo creo que el componente principal del terruño es difícil establecer cuál es. De los tres que vos mencionaste es difícil. Yo creo que si vos me dieras a elegir algo, el tema cultural, y con ello ya estoy hablándote de nosotros, del hombre, es fundamental en el terroir. Como vos decías, lo que no cambia o lo que es difícilmente cambiable y sobre lo que yo no puedo intervenir es el clima. 100% yo no puedo hacer nada en el clima. Puedo hacer algo en el suelo, sí. Yo puedo variar como ser humano. De hecho, hay muchos suelos en donde las variaciones han sido causadas por el hombre, ¿no? En forma importante. Entonces dijimos, el clima no, el suelo puede ser a medias. Y yo con mi intervención soy el que hace las cosas, tanto en la viña como en la bodega, que en definitiva nosotros vamos a hablar del vino a través de cómo así hemos sido capaces de revelar un determinado sitio que es parte del terroir, un lugar con todo ese contexto, variedad, clima, suelo, etcétera. Y de nuestra capacidad de revelar ese lugar es la diversidad en la cual nosotros podamos expresar lugares y sus diferencias. Así que es un término complejo. Yo creo que nosotros estamos yendo muy rápido. En Argentina, puntualmente, te digo que vos recién mencionabas con la tecnología y todos los avances que han habido tanto en el campo de la agricultura como también en la enología, hemos hecho grandes cambios y también en el mundo actual que estamos viviendo tenemos una ansiedad tan grande que queremos que todo ocurra ya. Y si analizamos los terroirs más importantes del mundo, fíjate los cientos de años que llevan, ¿no? Creo que tenemos que tener paciencia y estudiar las cosas con un grado de profundidad y responsabilidad como para poder mostrar y demarcar bien las diferencias. Bueno, que sea, probablemente destinemos un programa a charlar tranquilos y distendidos, entre otros con el tema terroir. Así que en una próxima charla, el próximo capítulo de estas clases de Edgardo, con gusto de mi parte, espero que lo podamos hacer en breve, seguimos con este tema. Cómo no, Esteban, será un gusto para mí. Bueno, encantado y siempre un placer charlar contigo. Como te dije antes, muy claro, muy didáctico, muy interesante aprender contigo sobre temas que tienen que ver con la vitivinicultura. Así que, bueno, un gusto. Un gusto para mí. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido Edgardo del Popolo enseñando un poco más sobre vitivinicultura. Siempre bienvenido. Vamos ahora al siguiente tema musical y nos espera una charla con Marcelo Pelleriti.